¿Listos? Voy a contar Listo. de 3 a 1 y me dicen cómo ven a Luis. Respiran profundo. 1. ¿Cómo lo ves, Margarita? Yo lo veo en un espacio muy oscuro, como si estuviera abajo, y veo que hay como una especie de movimiento pendular, pero todo lo alrededor que veo es como si no se pudiera detallar lo que hay alrededor. Lo que sí hay es una sensación como de hundimiento. Ujú. Observa de dónde viene esta sensación. Mientras observas esto, Nico, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que veo, Ira, es como si su campo emocional, como la parte de la fibra que conlleva la parte emocional, Ujú. estuviera como raspada, como si estuviera irritada, ¿sí? Entonces toda esta parte que vendría siendo la esencia emocional o el cuerpo emocional de Luis está como desmoronado, como si estuviera descarapelado, como si le hicieran falta muchas partes que lo hacen sentir no completo en ese sentido, y eso le debilita las correspondencias físicas de las partes emocionales que están como raspadas. Por ejemplo, yo noto en la parte de aquí del estómago, de lo que es todo el tronco, en la parte derecha como baja, que va más pegada hacia el estómago, hay como un dolor recurrente que de repente aparece como una punzada, eh, que conlleva como la parte del procesamiento de emociones también. Es que está como emocionalmente fracturado. Observa qué fue lo que lo fracturó. Margarita, ¿qué viste? Es una caída libre, como si él estuviera cayendo de un abismo muy oscuro, y en la medida que él va cayendo en ese abismo, su cuerpo, sobre todo su parte izquierda, se empieza a sentir muy, muy fría. Ujú. Y es, y son caídas y son como una especie de golpes, como si él, y y lo que pasa es que ese abismo no se le ve un fin, es como si cayera, cayera, cayera y nunca llegara como a un espacio, una superficie como plana, una superficie que le dé a él como ya como un fin para esto. ¿Por, Y cada vez lo que veo es que se va angostando más y más y más y más esta sensación. ¿Por qué decidió él o qué fue lo que a él lo llevó a tirarse a ese abismo? Mientras ves eso, Nico, ¿qué viste? Ujú. Yo vi a Sema como si vuelvo a de cuenta a ver el campo emocional como si hubiera sido, como si fuera una piel o un recubrimiento. Y yo lo que veo es como si él rascara mucho esta parte de la piel emocional, como si una emoción la analiza tanto y la analiza por todas las vertientes que termina como por irritando ese análisis, ¿no? Como cuando no hay equilibrio en la atención a lo que le pones, ¿sí? Ujú. Entonces, hay también una sensación de como de no cumplimiento, lo que debilita como el resto del campo, porque haz de cuenta que el no sentirse emocionalmente cómodo no transfiere la comodidad a ninguna otra de las áreas tampoco. Entonces empezó a sentirse incómodo con la familia, con los amigos, en el trabajo, y era como si hubiera llegado a un punto de sinsabor, como de en esos momentos en los que dices, de verdad, todo esto vale la pena, haz de cuenta, como si le hubiera agarrado un momento de esos. Observa si es él o su energía o algo externo que lo ha llevado a este sinsabor a la vida. Margarita, ¿qué viste? Yo veo la parte izquierda está vacía, pero su parte derecha se siente rígida, se siente dura, y es como si algo tratara como de jalarlo hacia el lado derecho. Y ese es el movimiento pendular que él estaba sintiendo, como si algo en él quisiera como sacarse,
y, y de alguna forma con todo este movimiento trata, y es algo que está muy pegado en su espalda y en toda la base de su columna. Y lo que siento cuando conecto con su parte izquierda, que se siente fría y vacía, es una tristeza. Hay como una tristeza muy profunda, es como unas ganas de llorar, pero hay una combinación de tristeza con ansiedad en él, aquí en su corazón. Hay como una combinación de emociones, como que se va para el lado y se siente duro, como que se siente este lado y se siente vacío, y no ha logrado como encontrar ese equilibrio en él. ¿Qué es lo que lo está jalando a ese lado derecho? Es una necesidad como de desprenderse de algo, algo que energéticamente veo que le pesa, que le molesta, que no lo deja sentirse libre a él. Ok, Y es una capa oscura, se de cuenta que es como una capa, pareciera como una costra, y esa costra la tiene de la garganta hacia abajo. ok, Y toca su estómago y toca también toda la parte genital de su cuerpo. ok. Observa esa costra y dile que la vaya separando de su campo y Ujú. que la coloque delante de ella. Mientras ves eso, Nico, ¿cómo lo ves? Yo percibo, Iracema, que es algo muy interno de él. Haz de cuenta que pues a priori de esta situación, o sea, antes de esta situación, su campo se veía de alguna forma saludable y respirable, pero como muy pendiente o muy reflejante también del campo emocional en el que habitaba. O sea, si había una molestia, se sentía en el ambiente, ¿no? O sea, él puede llevar esa cuestión de lo emocional a las percepciones, pero cuando tuvo como momento de evaluación de la experiencia, en donde se tomó un momento como para remembrar, se le llama así como Ujú. recuperar memorias, pensar y todo esto, fue cuando él empezó a deteriorar estas partes del campo emocional, porque o no conectaba con la emoción del recuerdo o conectaba demasiado con la emoción del recuerdo que lo hacía percibir que en ese momento específico no estaba bien. Entonces él empieza a desgastarse en ese sentido, empieza como a dejar de crear automáticamente o dejar de permitir que energéticamente todos estos componentes que atacan a lo que entra al cuerpo, y a veces con nosotros tenemos anticuerpos, Ajá. que son como una reacción natural del cuerpo cuando entra algo. Ujú. Pues eso los dejó de producir a nivel físico y a nivel energético por esta poca capacidad de discernir o de atravesar una emoción sin hacerla apremiantemente como dolorosa. Observa cuándo aprendió a hacer esta situación. Ve en cualquier línea de tiempo, en cualquier momento y en cualquier lugar, Nico. Y me dices qué pasa. Mientras buscas esto, Margarita. Sí, sale una silueta muy similar a él, y esta silueta tiene esa condición, como esa sensación como de costra, como una piel dura, pero la sensación es de irse y caerse hacia el lado derecho. Es como si esta costra o esta silueta dura le diera a él una estabilidad, como una forma de estar como parado, como de sentirse como es como una especie de armadura. Pero lo que estoy sintiendo es en toda la parte genital, hacia el muslo, una sensación de calor. Pero también veo que cuando esta energía se pone enfrente de él, está unida a su corazón y está unida también a su genitalidad. Y ahí es como si estuvieran como en una lucha, parece que estuvieran como en una lucha, una pelea como de poder, como de quién debe estar ahí. Ok, y esa lucha, ¿para qué le sirve a él? Es para mantenerse estable, para mantenerse de pie.
y es para fortalecer también su lado derecho, porque esa parte derecha en él la siente muy débil, por eso es que se ve tan como con esa textura de piedra y se ve como tan rígida. Y por eso es que la otra parte parece que no existiera, es inexistente, es como si fuera vacía. Entonces es como si esa parte mental quisiera como tomar esa posesión de él. Observa desde cuándo está este vacío en ese lado derecho de Luis y por qué decidió hacer esta costra como para sostenerse. Observa cuándo Ujú. aprendió y para qué le sirve eso. Mientras ves eso, Nico. Haz de cuenta, Iracema, que estoy como en un momento de la historia de la experiencia de Luis en donde él es como pues como que puede ser como un líder de estas personas que viven en los desiertos, en carpas y eso, como muy del Medio Oriente, haz de cuenta, así, con Ujú. telas y estas cosas pues en la cabeza. Entonces, ahí no es tanto que él haya aprendido a hacer algo, más bien es que vivió una experiencia similar que trajo un recuerdo. En ese lugar él era como digamos, un líder, pero también como un maestro, o sea, Un él tenía patriarca que se llamaban en esas, ándale, ¿sí? él tenía como cierta información y él estaba encargado de que esa información pues se transmitiera a otros, porque esa información brinda salud, libertad, ¿no? Autogobierno, organización, toda esta parte. Pero es como si, como estas veces que tú tienes algo o aprendes algo y a causa de un accidente no puedes llegar y terminar de transmitirlo. Entonces, él tiene esta sensación ¿De de que frustración? a pesar de tener información trascendental, Ujú, no es capaz de hacerla llegar a su entorno ni permear a su entorno de la fuerza de su información. Y esto hace sentir, porque en aquel entonces mucha gente murió a causa de como de su incapacidad de transmisión y él se queda con esa idea, con ese bloqueo de que no es capaz de la información más trascendental, hacerla vivida en su cuerpo para así poderla transmitir. Entonces ujú. esta asociación se polariza con la actualidad, con su situación actual, como con esta incapacidad de pues sobrellevar su campo emocional para poder como de alguna forma entablar algún tipo de conversación o de convivencia que lo haga demostrar que tiene algún tipo de información, pero es como una creencia muy fuerte de él, como de autodecepción, como de a pesar de saber esto, no puedo con esto, ¿no? Algo O sea, así. es una desilusión de él mismo. Ujú, ujú. Ok. En aquel punto y esta situación actual como que lo hace remombrar eso a nivel energético y En- vuelve a presentar como la misma autosabotaje Autosabotaje. al no poder verse capaz de hacerlo. Entonces, esta situación del COVID se fue a su más grande debilidad, que es esta desilusión que tiene de él mismo de sentirse incapaz de transmitir hacia los demás algo que él ya sabe Ujú, internamente y que no puede expresarlo. ¿Es así? ujú, ujú, Ok. Entonces ahí espérame, Margarita. Bueno, veo a Luis, haz de cuenta, una especie de mazmorra, como una especie de celda muy oscura, donde no tiene ventanas. A él lo veo boca abajo, en una especie, no sé si es como una especie de como de cama, pero es boca abajo, es como un espacio de castigo. Lo veo que él está desnudo, lo veo que tiene mucha angustia y está boca abajo y está como en esta postura y él está siendo castigado, le están dando latigazos, lo castigan y su cuerpo, y él siente ese dolor en su cuerpo, esa sensación de impotencia que tiene ahí, y como esa sensación donde él siente esa fragilidad y siente esa conexión inminente con la muerte. Es como si él, al estar en esa posición, es tanto el dolor que está sintiendo él, tanta la angustia y Desconecta su de la cuerpo, emoción, Margarita, desconecta de la emoción. sí, sí, sí. Y su cuerpo tiene tantas heridas que él en este momento siente enfrente como una especie de portal de luz, siente que él
está muriendo. Y hay una lucha entre no morir, pero hay otra parte que sí quiere, porque quiere como desprenderse de ese cuerpo del dolor, pero está como en esa lucha, en esa sensación que está viviendo, esa dualidad de morir, pero de luchar, pero de querer como liberarse del cuerpo del dolor, pero de querer como sentirse fuerte para poder soportar lo que está viviendo en ese momento. Ok. Nico, ¿me permites hablar con Luis? Ujú. Luis, Hola, linda. ¿has entendido lo que está pasando? La verdad es que no. Bueno, te voy a explicar. Te estás conectando a nivel histórico con energía de un campo energético que rodea tu cuerpo, de una memoria y una huella energética que te marcaron. Esa huella energética ha conectado con la historia morfogenética de la Tierra en este momento. Y lo que has hecho es que a nivel genético has abierto el campo para repetir la historia de sentirte en esa situación incapaz. ¿Lo entiendes ahora? Hay una parte de mí que no es capaz de entenderlo, como si estuviera sordo. Escucho tus palabras. Bueno, Pero no entiendo su sentido. ok. ¿Me das autorización para trabajar en tu campo energético para esta sesión solamente por medio de Nicolás y Margarita? Claro que sí, linda. Desconecta, Nico. Margarita, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Entonces, empieza a buscar, Margarita, tú, Ujú. a nivel histórico, esta energía que está en el campo energético de Luis, como una memoria y como una huella a repetir en ciclos determinados de la vida. Y tú, Nicolás, te vas a nivel genético, que es lo primero que llega al campo genético, morfogenético de su ADN, para detonar la apertura energética y abrir esta oportunidad a estas capas de entrar de estas vidas pasadas a esta para vivirlo en este presente. Margarita, Bueno, primero que el oído izquierdo está como si estuviera sordo, algo duele. Y lo veo parado en el centro de haz de cuentas, un espacio circular, es como un cuarto circular. Y la tendencia siempre es como si fuera, haz de cuentas, estuviera en un reloj. Él es el centro y las manecillas se van moviendo y él siempre está observando el lado derecho. Siempre está observando y siempre está llegando al mismo punto. Y es como si él en el centro de esa habitación circular, estuviera parado sobre la tierra y estuviera conectado con el tiempo de la tierra, con la dimensión de la tierra. Entonces él va exactamente cronológicamente y va como en los segundos, en los minutos, en las horas, en los días, en los meses y en los años y en las vidas. Y para él es una energía recurrente que se va repitiendo. Es como si estuviera en un carrusel y en ese carrusel él siente que no puede salir. ok, entonces fíjate bien, lo que tiene que hacer primero es desdoblar el tiempo. Dile, Margarita, que desdoble el tiempo para entender la validación que está dando en este momento a través de lo que pasa, de lo que pasó y de lo que pasará, porque está manejando los tres tiempos en un tiempo. Nico, Sí, mira, haz de cuenta que genéticamente esas sensaciones de autosabotaje se impregnan a él también en aquel entonces de cuando era el patriarca este, porque como dices tú,
a nivel genético histórico, también en ese momento planetario, Ujú, había como una guerra o desgracia, como una situación muy externa a las capacidades de autodefensa, ujú. pero aún así lo apremia como responsabilidad el no poder transmitir ciertas situaciones que haría de alguna forma de esto más transitable o menos peligroso. Ahí en ese momento, energéticamente, o más bien genéticamente, cuando se abre sus líneas, se abre y se desdoblan así como para mostrarse, hay una línea que conecta, digamos, energéticamente la, son como los tres centros energéticos que hay aquí en la frente, en el hombro izquierdo y en el codo izquierdo. Esa línea conecta ahí, que Ujú. va con una cuestión del pensamiento y cerebral que tiene que ver con la acción y la toma de decisiones. En esa fibra hay una mancha negra en su línea genética, que es una mancha, digamos, que ha ido creciendo, ¿eh? Y más en estos últimos meses de esta actividad, de este cuerpo físico, se ve una expansión, como un incremento de un 30% en esa mancha en la genética. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Margarita, ¿qué pasó con este desdoblamiento del tiempo? Bueno, él tiene un reloj aquí en su mano derecha y es como si él tuviera contratos definidos en las vidas. Entonces hay Ujú, vidas que son más largas, hay vidas que son más cortas y todo eso lo hace, por eso es que se siente como si todo estuviera tan conectado como con el tiempo. De pronto el tiempo pasa un poco más, de pronto el tiempo es mucho más corto, de pronto es largo y es corto y es intermitente los contratos que él tiene álmicos para vivir una existencia. ok. Y eso lo desequilibra a él, eso por eso lo hace sentir en una postura de no se siente neutro él. Mm, Y siente como esa necesidad de estar girando, girando y salir de ese tiempo que para él tiene esa fecha límite. ok, entonces lo que vamos a hacer es, primero, vamos a detener los dos, el tiempo, tanto en la cuestión genética, tanto en la cuestión del tiempo. Y primero, Nico, lo que vas a hacer es empezar a separar toda la diversidad que hay de la aceptación al sacrificio, a la responsabilidad, a la seguridad, ya hacer las cosas por una responsabilidad obligada. Él no está obligado a transmitir, porque quizá la gente no está receptiva para entender. Entonces, que empiece a hacer eso mientras empiezas a ver su trabajo. Margarita, quiero que empiece a entender que el tiempo es una trampa de la dualidad. Entonces, que empiece a entender la realidad y empiece a eliminar, fíjate, sin estar pensando en el futuro, todo lo que la va llevando al sistema nervioso central a mantenerse delirante, desafiante con el tiempo, porque es como si él quisiera recordar el futuro o crear un futuro, pero a través del pasado. Ok, Nico, ¿qué es lo que Sí. hizo? Haz de cuenta, Iracema, que él toma justamente esta parte de como de los tres núcleos energéticos que hay en esta zona izquierda de su cuerpo. Él toma la que está más cerca del codo y empieza a jalar, pero a la hora que jala de aquí, es como esas veces en que te tienes un padrastro en los dedos y jalas de más y vas como estirando, lastimando. Ujú, Cuando él jala una línea de otro centro energético que estaba aquí en la rodilla derecha, también se jala, así como si su soporte, como si su base se empezara a mover, a reestructurar. Cuando él jala esta parte como que la saca, él saca como una cuerda manchada como de defecación, haz de cuenta, algo así como de desperdicio. Sí, que él saca de esta parte que como de incrustado en tus centros energéticos, pero en ese sentido, pues obviamente está como muy sucio,
como pero ya hay una puerta de salida. Ok. Mira, ahora, fíjate bien, quiero que empiece a entender que tiene que liberarse de las obligaciones que él ha creado y ha aceptado para con la humanidad, porque no es con alguien, es para la humanidad. Entonces, él, al final de cuentas, debe de transmitir lo que puede transmitir en el momento que se puede transmitir y a quien lo quiera escuchar. No es una obligación de él liberar a la humanidad. Quiero que se libere de esta sensación, de estos contratos, para que libere la ansiedad, el aburrimiento, el desánimo, esta forma de desilusionarse de él mismo si no logra algo que él se estableció como un propósito personal. Mientras haces eso, Margarita, dime qué hizo. Bueno, él lo primero que me muestra es un espacio donde él está parado y siempre la tendencia es a coger a su lado derecho. Ujú. Y porque allá que hay una tensión, una rabia en su mentón y su pie derecho de la rodilla para abajo, haz de cuenta es como si fuera deforme. Entonces él tiene un bastón porque él siente que se siente inválido, su espalda la siente, la siente pesada y la siente que ese caminar de él tiene que ir en la búsqueda de mejorar, de eliminar esa invalidez que él tiene, esa búsqueda de buscar la sanación a esa emocionalidad que a veces se siente como ansioso y a veces se siente como defraudado de él mismo, siente que en la próxima vida va a encontrar, él dice, la cura a eso. Entonces él en su cuerpo, ya cuando me lo muestra en su cuerpo, hay una energía que fluye desde el primer hasta el séptimo chakra de vida y muerte, que va repitiendo. Y él, al sentir como esos ciclos que corren por todos sus chakras, por delante y por detrás, es como si él tuviera un manto a su alrededor. Y ese manto, él siente que lo limita, que no lo deja ser libre, que lo conecta mucho con esa forma. Entonces él empieza a sentir como esa sensación de liberar. Él es creador de su propia libertad o de su propia prisión. Ujú. Entonces, quiero que empiece a entender su forma de crear a partir de lo que pasó en un evento y que lo vea ahora, esta misma capacidad de crear a partir de la sabiduría que le dejó la experiencia. Son dos formas de crear diferente. Quiero que entonces empiece a crear de esta segunda forma que le he dicho de la experiencia, que vea la diferencia y que entienda cómo crear a partir de su experiencia. Dime, Nico, ¿qué pasó? Haz de cuenta que hace lo que, como algo muy caricaturesco, que en el momento en el que él percibe, haz de cuenta, porque cuando él se jaló toda esta parte que sacó como un tapón, Ajá. en realidad era como un tapón, él percibe todas estas como cavidades internas, energéticas y físicas de él, que están como sucias, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como tú dijiste, como a lo más adaptable, a lo más cómodo, él como energéticamente tapa como las entradas para dejar una sola salida y hace como una presión, como cuando en una caricatura se mete un dedo y empieza como a soplar para adentro y se empieza como a inflar, pero en ese sentido él en vez de inflarse, cuando hace la presión hacia interna, energética, es como si terminara de expulsar, como que saca todo por esta parte de aquí del codo, empieza a chorrearle toda la suciedad que internamente conllevan, fíjate, conllevan, y lo voy a decir así, conllevan sus decisiones, ¿no? Porque él lo que denotaba era que sus decisiones para sus acciones solamente lo atoraban porque nunca era capaz de transmitirlo, ¿no? Haz de cuenta, era su sensación. Entonces él ensuciaba su intención porque él, a pesar de que lograba entregar el mensaje, su creencia era que el mensaje no servía para nada aunque lo entregara. Mm, Entonces el autosabotaje era inevitable porque iba 2 pasos antes. claro, bueno, Ya iba saboteado. fíjate, aquí entonces es como si la verdad queda enterrada emocionalmente y destrozada por él mismo
por la creencia de que no podía comunicar y de que la gente no podía entender. Pero ese no era problema. Él comunicaba como tenía que comunicar, pero la gente Sí, entiende como claro. quiere entender. Pero él se tomaba como el derecho de creer cómo se entendía. Ok, entonces que empiece a eliminar esta desilusión de la verdad, porque la verdad es relativa para cada ser, para cada alma y para cada mundo, según la experiencia que le toca vivir. Entonces, que empiece a eliminarla y a trabajar a determinar que, fíjate bien, ya llegamos juntos al tiempo, a que el tiempo de la verdad de cada uno es completamente diferente. Mientras haces eso, Margarita. Bueno, él está en un espacio, una gran biblioteca, y vuelve a mostrarme la forma circular y lo veo él en cuatro formas, en cuatro personalidades, pero hay una que se ilumina y es un hombre vestido de paño con una tabaco y tiene un sombrero y un bastón. Y él es un filósofo, me dice que es un filósofo y ese filósofo, él, toda su filosofía y toda la forma y su estructura, sus teorías son para ayudar al humano a salir de la ignorancia. Ujú. Entonces él siente que como que si ese fuera como su propósito, por eso es que está tan conectado con esa, digamos, con ese arquetipo que él me está mostrando. Ujú. Entonces siente como si él tuviera como esa responsabilidad, ¿no? Como de transmitir, como de ayudar a liberar a las personas para que salgan de esa aparente ignorancia que sienten de ellos mismos. Entonces él empieza a como a pararse de una forma mucho más serena y es como si le diera una vuelta a esa gran biblioteca Ujú. y empezara como a quitarse ese personaje porque él siente y empieza a observar que ese personaje le carga, es una carga para él, el Ujú. sentirse responsable de lo que los demás tienen que vivir, liberar, experimentar y empieza a sentir que lo tiene que vivir es en él, su Exacto, propia experiencia y su propia libertad. claro, Y porque ahí, ahí da él una fuerza a la razón de un propósito de mostrar, de enseñar a la gente, pero él se está olvidando de vivir él como alma, experiencia humana, porque está sí. ocupado en estar almáticamente para los demás, pero para él se está olvidando de él. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas estas ocasiones donde de alguna manera siente que la voz, que el hacer, que todo se va gastando, se va eliminando porque no tiene una razón, una verdad, un fundamento en la vida de los demás y sobre todo en él. Mientras ves eso, Nico. Haz de cuenta, Ira, que aquí en la cuestión del tiempo y Ujú. la cuestión del tiempo asociada como a cómo relaciona su tiempo con el de los otros. Entonces, haz de cuenta que él cuando transmite o transmitía, salían de él como unas lenguas, como unas cuerdas que iban conectándose con las personas, ¿no? Entonces, el condicionamiento de su comunicación, el condicionamiento con la condición de otros era como muy sujetante, como si a la hora de que él quiere transmitir algo, Ujú. al mismo tiempo va como anudando, como haciendo un nudo y apretando a la persona a la que le transmite y se amarra. Entonces, además de que percibe que la comunicación no es adecuada, porque siente que no deja el mensaje, siente que se ata y que ahora es su responsabilidad. Entonces empieza a cargar de responsabilidades también. Ok. Todo eso lo hizo ser pesado. Entonces, dile que empiece a liberarse de las cargas, compromisos que de alguna manera, fíjate bien, a través de la verdad que él transmitía, quería proteger a la gente a la que él de alguna manera guiaba o se ataba y ser protegido también por la gente. Y eso lo lleva a un espacio limitado y es como, de alguna manera, empezar a vivir una adicción energética. Quiero que empiece a eliminar estas adicciones energéticas y saber que él
con su propia fuerza, se protege a sí mismo y no necesita proteger a nadie porque cada uno tiene el mismo poder que él tiene. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, como él tenía ese vestido, en la medida que él va circulando en ese salón y él se ve oscuro, empieza a quitarse el sombrero, el bastón y empieza a desnudarse de ese personaje. Cuando él llega ya a un punto del salón donde encuentra la salida, empieza a sentirse él con luz, pero empieza él a ver que en sus pulmones hay como una especie como de fibras, como si fueran, haz de cuenta, como unas raíces que estaban ahí ancladas de desilusión, y él empieza a sacarlas, y es como si él metiera la mano en sus pulmones y pudiera sacar, haz de cuenta, porque parecía como una maleza, estaba tupida, estaba cargada, estaba Ujú, sobrecargado sus pulmones, y es como si él sacara esas raíces de su boca y empiezan a salir y sus pulmones empiezan a limpiarse, empieza a poder respirar y empieza a eliminar esa energía, y él mismo empieza a observar sus pies, empieza a ver que su pie derecho ya se siente bien, ya no está chueco, ya su anatomía y su silueta energética ya se ve libre y se ve descargada, y ujú, empieza a caminar hacia a esa salida, hacia esa luz que es su proyección, ujú. porque ya se ve muy, muy, muy luminoso él, sobre todo que la respiración ya es mucho más profunda, y fíjate que en sus manos empieza él a tomar un movimiento, es como si lo que descargó de los pulmones y de toda esta zona que abarca el corazón, hace cuenta, le da a él como una sensación de poderse ver, no como una parte, no como otra, sino como una luz entera, Ok, una unidad de luz. ok. Em, Fíjate, Margarita, quiero que empiece a preparar su cuerpo para sanarse. ¿Y cómo va a empezar a preparar su cuerpo para sanarse? Primero, lo que tiene que hacer es preparar su naturaleza, su fortaleza de ser creador, fuerte y sanador. Y quiero que empiece a ejercer en él la voluntad para vivir por él y no para nadie, sino simplemente por él. Mientras empieza a hacer eso, Nico. Haz de cuenta, Irisema, que la forma en la que puedo asociar esto es como en el proceso de una fotografía. Cuando tú tomas una fotografía utilizando la tecnología y más en estas cámaras instantáneas, en donde sale rápido una fotito pequeña, hay una transmisión que se polariza en la genética o que se transfiere a nivel energético, que son como píxeles de datos, ¿no? Que se van como, como acoplando para lograr la imagen. Entonces, lo que yo veo en ese sentido es eso, como su energía hacia sí mismo en principio, como célula con célula, se ponen de frente para observarse. Entonces lo que hacen es que hacen, van como uniendo Ujú, todas para crear como un pixeleado que después hace que se separen nuevamente, pero a la hora de separarse vienen con la información que ya se había unido entre píxel y píxel, ujú, lo que hace que el resultante, o sea, el x por y al cuadrado igual a, este, salga con una sensación como de levedez y de ligereza, ujú. y es como algo que se vaya como que asentando en su cuerpo. Entonces, cuando hace esto, cuando se para, observa y se vuelve a contraer y se vuelve a separar, sus conexiones con lo que tenía alrededor también se rompen, como si se regresaran las lenguas, estas como cuerdas, Ujú. y se le interiorizan a él. Y todo el ambiente de alguna forma se relaja un poco, como si hubiera habido un Un no, suspiro. algo así, como un Ujú. suspiro, exactamente. Ok, entonces ahora, fíjate bien, dile a Luis que cada cromosoma tiene la capacidad de regenerarse, de vitalizarse y de reestructurarse. Que haga en todo su campo morfogenético de esta forma que está muy pegada al ADN físico humano, esta reestructura morfogenética de su ADN, de todos los cromosomas que llevan a esta forma de vivirse saludable, joven, vital, sano,
todo esto para que él empiece a reestructurar, que cada telómero y la telomerasa caminen o circulen de forma normal de dos vías, de una forma sin tener ningún bloqueo, ninguna situación de, ¿cómo se llama? De estrés, por ejemplo, de estrés por el tiempo, por el momento, por el lugar, por todo. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, él empezó a quitarse una especie de piel en su mano derecha, y así como si tuvieran injertos de piel, y después él empieza a conectarse con la parte interna de su cuerpo y empieza a eliminar, haz de cuenta, como una especie de bola que tenía en la mitad de su hígado, y era un miedo que tenía ahí incrustado. Y empieza él con sus manos a sentir sus órganos y después pasa por su páncreas, porque su páncreas estaba debilitado por tristeza. Ujú. Después empieza a pasar por cada uno de sus órganos, su estómago, su sistema digestivo y empieza a hacer este movimiento de limpieza. Y después pasa por sus riñones y en sus Ajá. riñones empieza a eliminar como una especie de capa, como una especie de membrana, como gelatinosa que estaba recubriéndola. Y después empieza a concentrarse con su sistema óseo, porque en su sistema óseo había como una especie de porosidad Mm. y empieza como a rellenar energéticamente todas esas partes que estaban afectadas en su cuerpo y al final empieza a conectarse con su ojo izquierdo. Es como si en su ojo izquierdo hubiera una membrana y en esa membrana le impedía ver, es como si él solamente le gustara ver una perspectiva de la vida y al eliminar esa membrana es como si él pudiera abrir sus ojos y empieza a ver el mundo de una perspectiva de en 360 todo, por delante, por todo y es como si él empieza y en su columna hubiera quitado, haz de cuenta, como una sobrecolumna que él tenía ahí, que Ujú. parecía como una especie de rompecabezas y cae, cayó y cae y empieza a sentirse su cuerpo energético muy flexible, sobre todo en la parte de su cuello, en la parte de su cabeza, tronco y las extremidades. Y lo veo brillante a Luis Muy y bien. sonriente. Entonces, ahora lo que quiero que quede puesto en él, en el sentido de lo que él es por naturaleza, que él es por lo que vimos, una persona que viaja por el tiempo llevando algún tipo de mensaje a la humanidad, vamos a decirlo así. Entonces, el tiempo para él es inmutable, pero sin embargo, él puede respetar que el tiempo se mueva como tiene que mover, que haga el trabajo que tiene que hacer y él ser un observador sabio y consciente de el momento presente en donde le toque vivir. ¿Ok? Nico, ¿qué pasó? Haz de cuenta de la semana que él llega como a tomar posición de un centro de comando, haz de cuenta como si tuviera delante de él muchos, como si fuera un panel de comandos con muchos botones. Entonces lo que él hace es que a nivel energético, a base de intuición, él va como regularizando los botones, acomodándolos, subiéndole aquí, cerrándole acá, hasta que todas las lucecitas que están en la máquina esta de botones se ponen en color verde. ¿Sí? Ujú. Que para él indica continuar, seguimiento, acomodo, organización, reafirmación a la situación y todo esto. Entonces, como si él entrara en este punto a la manipulación genética de su propia esencia para llevarla a otro segundo punto. Y aquí es como si su parte energética, la parte energética que es Luis energético, empieza a como trabajar, o sea, él sabe cómo hacerlo, más sin embargo había dudado mucho de él mismo, Ujú. pero ya se mueve mucho más rápido y empieza a hacer las cosas como de otra forma, como en otra velocidad. Ujú. Ok, entonces ahora por último, Nico, quiero que empiece a reemplazar, a cambiar, a reestructurar la recombinación de todos sus genes en la cuestión sentimental, en la cuestión de memoria, en la cuestión física del cuerpo y en la cuestión física de presentarse en el futuro, que el futuro es 3 segundos más de lo que te estoy diciendo ahora. O sea, dime qué es lo que hace mientras voy con Margarita. Margarita.
Sí, él empieza a tomar un movimiento ondulante en su parte emocional, es como si estuviera volviendo a tomar ese movimiento natural que hay en él. Y es como si estuviera nadando de una profundidad muy oscura, empieza a moverse, tiene como el movimiento de una sirena, así. Y empieza, por otro lado, empieza a caerse el pelo energético de su cuerpo. Es como si ese pelo, haz de cuenta, ya no sirviera ni en la parte púbica ni en su cabeza y estuvieran haciendo un nuevo pelo, un nuevo vello, Ujú, inclusive también en toda la parte de su cuerpo, en todo el vello que hay en su cuerpo. Y es como si eso hace que de alguna forma empezara a sentir cómo su cuerpo se está regenerando, pero a través de lo que él y de su capacidad de autosanarse, porque es una capacidad natural que él mismo está observando que está en él. Entonces es como si su cuerpo en este momento se siente con una nueva forma energética, un ujú. brillo que es el brillo de él, y en un momento salió algo aquí de su pecho, como si él hubiera tenido como una especie de salvavidas que salió de esta forma y se liberó. Entonces ya su cuerpo se siente mucho más liviano, por eso es que empezó a tener ese movimiento ondulatorio que le permitía como nadar en sus emociones sin miedo a sentir que si está en la profundidad se queda en la profundidad y siempre tiene que estar como con la sensación de salir a la superficie como para respirar. No, en este es un momento armónico, un movimiento donde las energías se amalgaman en sus partes y en sus cuerpos y él está danzando, eh, es una danza de todos sus cuerpos y en unos movimientos muy sincronizados, ¿no? Parece un nadado sincronizado lo que está haciendo él en este momento. Ok, muy bien. Entonces, ahora díganme cómo lo ven. Yo lo veo muchísimo más como, digamos, la palabra pudiera ser atlético energéticamente, como hábil, ¿no? Como para sortear no solo su propio pensamiento, como para poderlo evaluar, sino también cómo sortea la información que transmite, Ujú, en qué sentido la transmite y sobre todo aquí bien importante, si la tiene que transmitir o no. O ujú, sea, ya pone este frenillo que lo hace darse cuenta incluso si la línea es necesaria caminarla hasta el final o simplemente ahí abrir otro camino. Entonces se siente ya como más atlético, más flexible, como más organizado energéticamente, así es como lo percibo. ujú. Margarita, ¿tú cómo lo Bueno, ves? yo lo veo con todos sus centros energéticos sincronizados, porque hubo un momento donde estaban algunos apagados, algunos estaban funcionando inversa y otros como si estuvieran locos. En este momento él me muestra todos sus centros brillantes, en movimiento, todo su sistema energético están en movimiento, están en fluidez y está así, es como si estuviéramos inflando un globo y está así en una expansión, Ujú, muy bien. pero esa expansión le da a él una paz y una tranquilidad enorme. Él dice fabuloso, su parte energética y también vuelve a reírse. Muy bien. ¿Hay algo que le quiera decir su parte sutil a esta parte física que está aquí con nosotros, Nico? Sí, la palabra que más resuena es confía, como, como en un sentido de, no es un autorregaño, pero es como una llamada de atención a la base de como la base del pensamiento de lo que va a realizar en las cosas, como de confía, Ujú, así, ok. como de las cosas están bien, confía. Margarita. Es como si él dice, vaya, qué experiencia y se ríe y es como si en algunos le gusta llegar como al límite de ciertas situaciones, Ujú. como verse en ese límite y le gusta como desafiar. Él es un desafiador de la vida y del tiempo, entonces como en este momento dice, vaya, qué experiencia, pero como que casi se le iba la mano Ok. y se ríe. Ay, no. Muy bien. ¿Listos para volver? Listo. Muy listos. Desconectan de todo y de todos porque van a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, poderosos, creadores maravillosos, enérgicos, ligeros y livianos. Respiran profundo, sienten su cuerpo plena y completamente y abren los ojos.
¿Cómo se sienten? Bien. Fabulosos. Muy bien, muy bien. Voy a cortar